Bueno, estamos de parabienes y después de haber escuchado una de las frases más bonitas en el Día de la Patria, 25 de mayo de 1810, festejándolo en la distancia, en soledad, pero haber tenido la fortuna de haber oído a uno de los presidentes, más importantes de estos tiempos en todo el continente decir: en este día, el pueblo argentino puede contar con nosotros, y es un regalo que no tiene dimensión. Y no tiene dimensión por la importancia de quién lo dijo, en el lugar que lo dijo y el significado que conlleva. Y claro, hoy López Obrador en su mañanera se ocupó de Argentina profundamente. Y al ocuparse de Argentina nos hizo sentir, quienes vibramos en pasión y sentimiento, vibrar en nosotros el destino de la patria. O sea, no estamos solos. Entonces es una oportunidad extraordinaria que, lejos de la patria, se siente con mucha intensidad. Y esto nos obliga a rememorar, porque para nosotros, modestamente, ha sido una lucha de largos años. Nosotros hemos soñado la unidad latinoamericana moderna del siglo XX, fines del XX y XXI, con una intensa pasión, porque veíamos posible una cantidad de posibilidades que tiene el continente y sobre todo teniendo en cuenta nosotros las palabras del maestro, que nos hablaba de continentalismo. Un sueño imposible en aquellos tiempos cuando Perón lo dijo en 1970, hablaba del continentalismo. Y nosotros que transitamos el continente, porque una cosa es hablar de continentalismo y estar en un determinado lugar geográfico, y otra cosa es haber transitado el continente y haber visto y sentido las posibilidades enormes de que ese continentalismo tomara forma, tomara vigor y que redundara en beneficio a más de 650, 700 millones de habitantes que prácticamente viven en otro mundo. Y entonces esas cosas, esas sensaciones que en manera turbulenta desfilan por la cabeza de quienes luchamos, soñamos, deliramos, transitamos como peregrinos por un lugar intensamente profundo, tiene un día una eclosión de emociones. Y hoy es ese día. Hoy es ese día y por eso no me pareció mejor oportuno que compartirlo con ustedes. Yo vi hoy la mañanera de López Obrador en el Palacio Nacional del México con ahínco, pero cuando vio que empezó a hablar de la Argentina, imagínense lo que uno puede sentir, porque quizá no sea oportuno recordarlo, pero siempre es bueno traer a la memoria esa sucesión de cosas que uno con intensidad y con pasión realiza en la vida, pero anónimamente. Ya en 1990 y tanto, sería en 1990, 89, 90, 85 tal vez, sí, 86, 87. En fin, no recuerdo exactamente, voy a poner la fecha exacta. Ya uno soñaba con la unidad latinoamericana y como cabeza fundamental del propósito y del proyecto era México. Nosotros publicamos una solicitada de cuarto de página en el diario Clarín de Buenos Aires. Nosotros. Que éramos y seguimos siendo unos ignotos desconocidos, pero eso no implicaba que no era cierto y que no avisoraba lo que hoy es ya un resultado. Nosotros soñamos, sembramos en soledad. Yo viví en México.
nuestro exilio, nuestra permanencia en México por 10 años nos permitió conocer todo México, valorar la importancia de ese gran país, de su pueblo, de su gente y su frontera inmensa, intensa, larga, profunda con los Estados Unidos, uno de los países más poderosos de la Tierra. Y soñó una cantidad de delirios, tuvo delirios, o sea, incluso avanzó sobre esos delirios hablando con gente del gobierno de entonces en México. Y claro, era una idea demasiado profunda en aquellos tiempos. Estamos hablando de 30 y pico de años atrás. Soñar lo que uno soñaba era en ese tiempo un delirio, era una cosa imposible. Montar un gran showroom, un gran escenario en la frontera con México para exponer una exposición permanente de todo lo que Argentina producía frente a los Estados Unidos. O sea, yo había logrado hablar con gente importante del gobierno de entonces y habíamos llegado a algunos previos entendimientos, o sea, de que nos cedían unos terrenos entre Tijuana y Tecate, unos terrenos del Estado, para que Argentina montara un pabellón en ese lugar para exponer todo lo que la Argentina producía y que podía ofrecer al mercado americano. Y claro, lo llevé con tanto entusiasmo y fui a Buenos Aires, fui a la Argentina y conversé con el gobierno de entonces. E incluso publiqué en el diario Clarín que estaba en ese tiempo recién llegado al gobierno. Hacía poco tiempo que había llegado Menem al gobierno. Y claro, llegó con la ínfula de que era un peronista de vieja estirpe y nosotros creímos en eso, porque nosotros siempre buscamos creer en el que ocasionalmente puede ser el participante, el líder político que nos represente democráticamente. Y entonces el doctor Menem, que después fue un chasco para nosotros, pero en ese entonces nosotros conformamos un ideal. Y desde entonces, no quiero serme extenso en esto, hemos abrigado la alegre, vibrante, idílica esperanza de que era posible lograr la unidad continental. Por eso cuando yo vi armarse, y esto tiene relación, el UNASUR, con todos los presidentes y los países más importantes de América del Sur, yo vi a un paso, pero ya México se había alejado, México ya estaba distante de nosotros. Y no sé, yo pensé que no sé si ya yo no vivía en México, no sé si alguien vio la oportunidad para acrecentar, aceitar aquella vieja idea. Pero siempre se mantuvo viva la llama de la esperanza de que la unidad latinoamericana era posible, como lo creo en este momento, que es posible la unidad toda continental, incluso con un solo potencial económico, con una sola moneda, que pudiera ser una moneda nueva, en fin, para planificar y para evaluar es infinito y indeterminado las posibilidades. Pero lo importante era el concepto de unidad continental, que indefectiblemente no sé cuántos años más pasarán, pero al fin se va a tener que lograr porque va a ser la única opción que va a quedar. Entonces, hoy cuando vi todo ese movimiento y como eje era la Argentina, desde la frontera con los Estados Unidos, se me iluminó la mente. Dije, tengo que contarlo a los amigos, porque es un logro entre todos nosotros. O sea, nosotros, ustedes y yo, somos escuchados en todo el continente ya. Y no es para halagarnos, es una cosa que es el resultado de un trabajo, de una tarea que estamos haciendo en conjunto. Y esa tarea, como dije, como lo digo siempre en los videos, si es prolija, indefectiblemente va encaminada por un buen sendero y es muy posible que en no muy largo tiempo logremos los primeros frutos.
es posible, pareciera que ahora se ha encendido una luz. Este acuerdo previo que empezó el año pasado con el gobierno recién llegado de Alberto Fernández y de López Obrador para la producción de la vacuna en la Argentina y ser terminado el proceso en México, ha sido prácticamente el inicio de algo que nos puede sobrepasar en toda la imaginación que tengamos, porque si hay unificación y si hay consenso para acordar sobre un problema dramático que en este momento es base fundamental de la preocupación de los gobiernos, quiere decir que pudiera en el futuro ser ilimitadas las posibilidades comerciales, porque México posee en este momento una llave maestra con su acuerdo de libre comercio con Canadá y Estados Unidos. O sea, es un mercado privilegiado. Y Argentina puede ingresar a ese mercado, ya están dadas las condiciones. Entonces, por otro lado, nosotros hemos venido creyendo y consideramos que es muy importante concientizar la mentalidad política todavía un poco áspera y extraña con los Estados Unidos. Pero es una tarea que estamos realizando los que trabajamos y creemos en ello y que lo hemos venido repitiendo por muchos años. O sea, el sueño de la unidad del continente es un sueño de Simón Bolívar, o sea, no es nuestro, no somos propietarios de eso. Y el maestro nuestro, Perón, soñó con que indefectiblemente América marcharía como el resto del mundo hacia el continentalismo, que serán las grandes políticas del futuro. Nosotros ahora estamos en el mejor momento para construir. Las posibilidades son ilimitadas. Qué bueno sería si ahora la jefa política de nuestro movimiento, escuchen bien, que es Cristina Kirchner, no Alberto Fernández, se diera la virtuosa posibilidad de visitar México. A mí me gustaría verla a Cristina en una mañanera y no pierdo la esperanza de verla. Y si nosotros tenemos la suficiente habilidad estratégica de poder, no te digo maniobrar, porque en eso no se maniobra, en eso se logran objetivos que convengan a ambas partes. O sea, nosotros tenemos que tomar una decisión geopolítica para fundamentar el propósito nuestro. Nosotros no podemos estar sembrando dudas, que estamos con los chinos, que estamos con los rusos y que queremos estar con los europeos y queremos estar también con Estados Unidos. Quizás sea un poco pretencioso esto, pero una definición política en un momento crucial es determinante para todo un proyecto futuro. Por eso digo que Cristina debería, ya lo he insinuado varias veces, a lo largo de los últimos tiempos, debería visitar México. No sería difícil que lo haga y que ese paso tan importante de la líder política que representa, sí, a las grandes mayorías argentinas, que en un determinado momento van a volver a su redil, algunas que ya se han podido distanciar, sería un gran mensaje al continente y sería una gran consolidación de la política tambaleante que este gobierno argentino, debido a la agresión continuada y furiosa de los enemigos y de los adversarios, está soportando en este momento el país y del acecho enorme de la banca internacional que está presionando indebidamente más de lo que es posible dar o otorgar o concebir, que es el problema de la gran deuda externa de Argentina. En fin, nosotros somos ilusoriamente creativos para ver posibilidades dentro de lo que manejamos nosotros, dentro de nuestras realidades. O sea, nosotros no podemos soñar ni delirar con imposibles. Esto ya está logrado en el tiempo. Que nosotros hayamos tenido la posibilidad de estar siendo testigos. No agreguemos nada, que hemos sido testigos de un acontecimiento que pareciera que empieza a florecer. Y
si esto se consolida, porque están todas las condiciones dadas, y esta expresión, que yo me la anoté acá porque es muy importante, el pueblo argentino puede contar con nosotros, tiene una dimensión, sobre todo viniendo de quien viene, y siendo López Obrador quien es. Y cuando él habla de cambio de mentalidad y nos incluye a nosotros, aunque nosotros no lo hayamos oído nunca de un dirigente político con un cambio de mentalidad. En fin, yo creo que por primera vez, Argentina empieza a pisar fuerte en el continente, debido a la imaginaria brillante de un líder político excepcional como es López Obrador, y del cual se esperan resultados insoñados todavía, pero que seguramente se van a dar. Yo iba a hacer otro video, que es el que he postergado para hacerlo mañana, sobre la consistencia del proyecto que tiene López Obrador y las posibilidades extraordinarias de su proyecto. Lo tengo ya pergeñado el video y mañana lo voy a poner a consideración de ustedes. Pero hoy se apareció esto y de improviso valga la redundancia, tuve que improvisar este video. Este video que nos habla de grandes posibilidades y de cosas que nosotros necesitamos encauzar. O sea, nuestra nave todavía navega sin rumbo fijo. Pareciera que ahora empieza a tomar conciencia del destino final, del puerto de llegada. Te mando un abrazo, te saludo en este día importantísimo para nosotros, el Día de la Patria, donde se gestara el movimiento revolucionario de mayo, y que eso nos alumbre la senda que tenemos que seguir transitando en los próximos tiempos que están difíciles de atravesar. Te mando un gran abrazo y por supuesto mañana nos volvemos a ver.